de perfección. Aquí hablamos sin dolor, errores, caídas, aprender. Con PNL vuelve a ser. Somos el lado oscuro del coach. Espacio de verdad, el lado oscuro. Hola, bienvenidos otra vez nuevamente a este nuevo episodio de El lado oscuro del coach. Y como siempre nos acompañan aquí nuestros dos coaches, la señorita Mónica Gámez y el joven Mauricio Juárez. ¿Cómo están? Excelentemente bien. Bueno, ¿cómo amanecen por allá en sus países? Acá Con frío. Un día soleado. Aquí soleado. Aquí también en Bogotá ha hecho un frío que ni se imaginan. Ya estamos otra vez modo nevera. Wow. Bueno, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Mira, yo puedo arrancar comenzando que esta semana han pasado varias cosas en mi vida, varias cosas que me permitieron reforzar que realmente la programación neurolingüística sí funciona. Yo llevo mucho tiempo haciendo hipnosis, mucho tiempo reprogramando mi mente subconsciente. Creo que es un tema del cual se habla muy ligeramente. La reprogramación, si funciona, no funciona, puede ser un tema a generar debate. Y realmente puedo decir que sí funciona. Cuando reprogramamos nuestra mente o nuestra mente inconsciente de esas creencias limitantes, es impresionante cómo la vida te va acomodando a situaciones, a momentos, a lugares, a personas, para demostrarte que ese mindset sí está haciendo un cambio. ¿Ok? ¿Qué te O sea, pasó? hoy por hoy lo puedo aseverar. La hipnosis tiene una muy mala propaganda, ¿sí? La gente cree que con la hipnosis va a hacer cosas que van en contra de. No, Que nos van a señores, poner a la actuar como hipnosis, gallinas. exactamente, tal cual, o me van a hipnotizar para que haga algo Manipularte. que está fuera de mis principios, y la verdad que no. O sea, la reprogramación, en mi caso, hablo por mí, es por y para mí, y ha sido una transformación tan maravillosa que hoy considero yo que soy mejor ser humano, que tengo mayores herramientas, que puedo ayudar a otras personas con mucha más convicción. A mí me pasó algo similar. Yo cuando empecé con la certificación, cuando empecé a ver todo esto de la programación, no creía. O sea, yo pensé que era mentira, que era un vendehumos, como dicen por ahí. Pensaba que era como que algo muy superficial, algo que no era posible, vaya. Entonces, conforme fui avanzando, fui entendiendo que sí es posible y más cuando lo vamos practicando, cuando vamos teniendo nuestros propios clientes, cuando le empezamos a programarlos y a hipnotizarlos, y el cliente mismo te dice, y que, órale, o sea, qué padre estuvo, sí, me sentí, me vi, me visualicé, y empiezan a cambiar cosas en su vida, y en ese momento empiezas a entender y a aceptar porque tenemos la parte racional, lógica, que nos dice, no, o sea, esto no puede ser posible. Entonces, cuando te lo empiezan a decir tus clientes, no, se queda uno sorprendido, pues. Le apagó la cámara a Mauro. Ay, sí. Ahí está. Ahí está, ahí está. Estamos en vivo, estamos en vivo. Problemas técnicos. Estamos en vivo, estamos en vivo. Estamos experimentando problemas técnicos. Bueno, mientras que Mauricio regresa, yo me acomodo y tú cuéntame cómo ha estado tu semana. Ha estado bastante movida. Ok, He estado haciendo varias cosas del trabajo. Pues normal. ahí, digamos que alineando con el tema de la hipnosis, pues yo la practico todos los días. Tengo una autohipnosis que yo hice ahí, un autosugestionamiento, porque como tú lo dices, la mala publicidad de la hipnosis ha hecho creer a muchas personas que pues eso es una vaina que, mejor dicho, es muy de show, de que lo van a poner a hacer uno cosas, de que uno va a experimentar cosas que de pronto no son, o que de pronto lo van a programar a uno con cosas que uno no quiere. Correcto. Y pues eso no es cierto.
porque, pues lo que tú decías, la función principal del subconsciente es protegerlo a uno, y si uno no está, si eso que le están diciendo a uno en el sugestionamiento no está alineado con lo que uno quiere, pues el subconsciente simplemente no lo va a aceptar y ya. Es como cuando le dicen a uno, oye, deberías hacer ejercicio como por salud, y uno dice, más bien, ¿por qué no se calla y sigue con su vida y déjeme a mí tranquilo? Algo muy similar pasa. Entonces, pues aprovechando el tema, últimamente me han pasado varias cosas. Yo tenía también ese escepticismo como el de Mauricio, de que pues, no pensaba que eso fuera tan real, y los videos que mostraban que hacían que la gente pues estaba como en esos estados alterados y demás. Y entonces empecé como a hacer los autosugestionamientos, y en principio pensaba que no servía, que no estaba haciendo nada. Pero resulta que las últimas veces que he hecho los autosugestionamientos he empezado a tener experiencias un poco chocolocas. Ella volvió, mamá. Regresó. Una de las experiencias que tuve, pues todos sabemos que, digamos, parte del sugestionamiento, y uno de los más clásicos, es el de bajar por la escalera. Imaginarse una escalera y empezar a bajar, eso pues incita al subconsciente a entrar como en ese estado de calma, y como en ese estado, es que la palabra que se me viene es onírico, pero no, es como un estado de sueño, por decirlo así, Ok. pero no es sueño. Y en una de esas visualizaciones me pasó algo muy raro, y es que pues yo me imagino bajando como a un sótano, y pues al principio era un sótano así como blanco y demás, como muy tranquilo y eso, pero en una de los sugestionamientos me lo imaginé lleno de agua. Entonces, pues normal, eso que uno entra al agua y pues se sumerge, y como que esa sensación de ahogo y eso no aparecía. Pero pues de un momento a otro el agua se volvió como infinita, como si fuera el océano. Y yo, ve, qué chévere. Y en ese momento se me aparecieron dos figuras en la escena. Una era un tiburón gigantesco, Wow. y la otra era un cocodrilo. Entonces, claro, normalmente uno diría, pues estoy como en un mal sueño, como en un mal viaje o algo, pero la experiencia fue muy chévere porque realmente yo en ningún momento sentí miedo. Ay, qué emoción. Los dos en ningún momento me atacaron. Incluso fue algo muy loco porque el tiburón empezó a rodearme, empezó a darme vueltas, y la reacción mía fue de cogerlo, de empezar a tocarlo y como de acariciarlo. Mientras que el cocodrilo solo me miraba así a lo lejos y me miraba a los ojos flotando ahí. Entonces fue una vaina muy loca porque yo decía, bueno, ¿esto qué significa? O sea, ¿qué me está tratando de decir mi subconsciente en esa visión tan rara? Eso fue una vez. No sé, para no hacer el monólogo mío ahí, no sé si a ustedes les ha pasado alguna cosa de esas estando haciendo esa hipnosis, porque me pasó otra cosa y ahorita se las cuento. Esta mañana escuchaba un podcast de una de mis maestras de vida y ella decía que esas son señales que te vienen, ¿no? Y que si uno, cuando uno está en esta área, pasas a ser como holístico en muchas oportunidades, ¿no? Y probablemente esas señales te querían decir algo, pero como estás tan en ti y en paz, quizás para otra persona un cocodrilo, o sea, es caos, es que me va a matar y todo el cuento, ¿sabes? Y un tiburón también. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la verdad es sumamente importante para mí y lo materializo aquí con ustedes hoy porque, bueno, creo que este podcast es más escuchado por otros coach y validen en los comentarios si piensan o no de esa forma que el trabajo principal ante cualquier decisión que vayamos a tomar tiene que ser un trabajo inconsciente. Me explico. O sea, conscientemente pensamos que hay algo, pero realmente el trabajo siempre es inconsciente, porque es muy sutil el comportamiento, porque es muy sutil la respuesta, porque es muy sutil cómo
se maneja el inconsciente en nuestras vidas, que cuando tenemos la capacidad de identificarlo y hacer que ese inconsciente trabaje a nuestro favor, es como magia. ¿Qué opinan de eso? Mauro. Sí, creo que es muy importante lo que dices y ahí lo que podemos aprender de Holman es tan poderosa es la hipnosis que logra bloquear miedos, temores que normalmente hubiera pasado, ¿no? Entonces, no, o sea, es algo que no cualquiera, bueno, más bien, que cualquiera lo puede hacer, pero no, si no tiene la apertura de permitírselo, es imposible y es por eso que muchos dicen, no, pues la hipnosis es falsa, ¿no? Pero precisamente a nosotros nos gusta este tema porque cuando tú estás, me distrajo, se han hipnotizado. Perdón. Sí, Es un comentario para que nos comenten en el video. ajá, sí, es cierto. Sí, es cierto, porque hay algunos que te digo, o sea, lo han intentado, pero no han podido, pero es porque no permiten, no dan permiso a su subconsciente entrar en ese estado, ¿no? Pero no sé ustedes qué cuentan de esa experiencia. Para mí, pasa que Mau se fue. Yo aprendí, y lo aprendí grande, ¿ok? A que mi subconsciente trabajara para mí y a mi favor. Y por lo general, vamos en contra de él, Ujú. ¿sí? Por eso la forma en que la gente pide o pedimos, porque yo también soy ser humano y soy gente y también pasé por esos errores de decir, ejemplo, yo no quiero tal cosa. No sé si les ha pasado. Es que no Ujú. quiero que pase tal o cual cosa. Y desde esa negación, el subconsciente te envía esa petición, ¿no? Entonces, cuando aprendes a que esa varita mágica trabaje para ti, Dios mío, yo no les puedo decir lo fascinante que se vuelve la vida, de verdad. Pues yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Porque lo que les decía, al principio yo era muy escéptico con el tema del autosugestionamiento y eso que cuando hicimos la certificación, pues todos tuvimos como nuestra experiencia ahí. Pero pues yo sentía que no era así como tan maravilloso como decían, uy, no, es que eso es como, mejor dicho, como fumarse uno, quién sabe qué cosa, y eso uno empieza a ver cosas y empiezan a viajar, y así como la película del Doctor Strange cuando lo mandan así por los multiversos y todo eso. Y yo decía, venga, yo quiero probar esa vaina y pues nunca me había pasado. Pero entonces con esa experiencia del cocodrilo y del tiburón, que pues curiosamente son dos animales a los cuales yo les tengo muchísimo respeto, porque pues obviamente son demasiado imponentes, fue muy agradable el hecho de poder estar en esa situación y no sentir absolutamente nada de miedo. De las otras cosas que me han pasado en otro de los sugestionamientos que estaba haciendo en otra de las sesiones, yo hago varias. Una la hago, digamos, durante el día y otra la hago antes de dormir, como Ok. para uno entrar en esa fase, en ese estado teta antes de estar uno que le facilita a uno la manera de programar cosas en el subconsciente, pues hago como ese sugestionamiento. Y ese sí estoy seguro que fue un sueño. O sea, hace mucho tiempo no soñaba. Últimamente he estado soñando mucho, lo que indica que pues de cierta manera sí he estado como alimentando el subconsciente para decirle que me muestre cosas o que me diga cosas. Y que ya tuve un sueño en el que yo me estaba como preparando físicamente, o sea, me estaba como sugestionando conscientemente porque iba a interactuar con un poco de arañas. O sea, me iban a traer un montón de arañas ahí y yo tenía que interactuar con ellas. Pero eso No, era un sueño, perdón, me perdí. Eso sí era era un un sueño, sueño. o sea, Ah, ok, era un ok. sueño. O sea, cuando hice el sugestionamiento me quedé dormido y tuve ese sueño. Ok, Entonces, lo ya. curioso fue que nunca interactué con las arañas en ese momento. Pero llegó esos sueños locos que uno está en un lado y luego aparece en otro. Después aparecí debajo de un árbol, pero era un árbol grandísimo, muy frondoso, pero el árbol era bajito, o sea, yo me paré, me puse de pie
y las ramas del árbol me empezaban como desde la cintura. Entonces yo quedé como metido entre el árbol y todo el árbol estaba lleno de telarañas. Todas las ramas, pero se veía muy bonito. Y por allá en una rama, cerca donde yo estaba, como a 1 metro, habían como unas 10 arañas, unas tarántulas grandes de color naranja y negro. Entonces, pues yo no me quedé con la gana y empecé a investigar y empecé a buscar como que qué significado tenían ese tipo de cosas. Entonces, en cuanto al tema, por ejemplo, del tiburón y del cocodrilo, me decía que son cosas de integración incluso con mi parte de mis antepasados, que son cosas que ya he estado como aceptando y que he estado como integrando dentro mío, y que el hecho que el cocodrilo no se acercara es porque todavía hay una parte de esas memorias ancestrales que yo no he integrado todavía y que están a la espera de ver si sí soy como digno o no, o si ya estoy listo para poderlas integrar. Y con el tema de las arañas, habla de que las arañas son protectoras místicas, de que guardan mucha de la energía y que las telarañas indican de que se están rompiendo como fibras, como enlaces que tenía y se están creando nuevos. Entonces me llamó mucho la atención y he estado como investigando mucho sobre ese tema de la hipnosis y demás. He estado siguiendo algunas cuentas en redes sociales y he subido algo de contenido sobre eso. Incluso he estado mirando mucho sobre el tema de la sanación a través de la parte de las inducciones hipnóticas para ese tipo de cosas. Y pues nosotros lo sabemos que, por ejemplo, la técnica de timeline therapy mucho tiene que ver de ese sugestionamiento a través de la hipnosis para liberar todas esas emociones negativas. Entonces, les quería preguntar, ¿qué experiencias han tenido ustedes con algún cliente o personal haciendo ese tipo de procesos? O si el único al que se le disparó el yaje fue a mí haciendo eso. A ver, en mi caso, por ejemplo, las veces que lo he hecho, ¿sí? ¿Qué pasa con este tipo de terapias alternativas, por llamarlo de alguna manera? Que realmente nuestra mente consciente va por encima de o va delante de. Y empezamos a meterle como mucha racionalidad. Y cuando le metemos racionalidad, la verdad, se comienza a hacer se comienzan a generar muchas preguntas de por qué, pero por qué esto, por qué aquello, por qué lo otro. Y la verdad, este tipo de terapias te tienes que dejar llevar. Y no le puedes colocar la racionalidad. Porque el trabajo inconsciente racionalmente no funciona. No. ¿Sí? Un cambio. Es que yo quiero dejar de comer chocolate. Eso lo dices racionalmente. Y ante cualquier estímulo externo, vas a ir a comer chocolate. Entonces, Sí. es como dejarse llevar por el terapeuta, por el coach y darle permiso a esa herramienta a ayudarte. Yo lo veo desde allí. Ok, Mauro. De las ocasiones que he hecho hipnosis, y en los casos de enfermedad específicamente, le ayuda mucho porque primeramente la persona logra entender el origen de su enfermedad. Y esto puede sonar loco para algunos. Yo no lo he intentado en mí, sin embargo, les digo, lo he aplicado con mis clientes y entran a procesos internos mentales, pero tan profundos que logran entender su mundo, logran entender su modelo del mundo, y rompen esos bloqueos que tienen. Y es padrísima la experiencia que me cuentan, que me dicen. Además de eso, no sé si han investigado del tema, pero me gustaría en lo más adelante, porque se puede usar la hipnosis para cirugías, para hacer para evitar ¿cómo le llaman? La amnesia, no La anestesia. anestesia. La anestesia. Entonces es padrísimo el avance que se ha logrado con esto,
porque no es lo que nos pintan en la televisión, pues, todo el malabar que hacen. Entonces, es padrísimo porque de una forma segura y ecológica logramos hacer esto, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Pues es que también hay muchas cosas que la gente no sabe y es que, por ejemplo, nosotros todo el tiempo vivimos estando en esos estados de trance. Si yo me quedo mucho tiempo mirando el televisor o me quedo mucho tiempo mirando el celular, pues uno entra en esos estados de trance. Cuando manejamos, Cuando uno va manejando, o sea, ese es el mejor ejemplo. esas actividades que uno hace ya como en piloto automático ahí, que uno a veces ni siquiera se da cuenta que las hace, pues son estados de trance, no tan profundo, pero pues son estados de trance. Y lo que decía Mauricio, vea que eso no es nuevo. Yo la vez pasada estaba escuchando un podcast sobre ese tema de la hipnosis, y eso, por ejemplo, lo utilizaron en la guerra de Vietnam. En la guerra de Vietnam, pues obviamente todos sabemos que fue un tema muy, muy duro, pero había momentos en los que, por ejemplo, se acababa la morfina y no había cómo anestesiar a los pacientes, y a los médicos en ese entonces, a los soldados que tenían ese entrenamiento médico, los habían entrenado en hipnosis y prácticamente ellos hipnotizaban a las personas para que no sintieran dolor mientras ellos les hacían las intervenciones. Y pues de eso hay mucha literatura y hay muchos experimentos científicos y eso que se han hecho. Lo que pasa es que pues sí se volvió muy de show, de, ay, la persona haciendo como gallina y la persona haciendo como pato, o haciendo el show, o haciendo como perro, o tal cosa. Entonces, pues mucha gente le cogió como miedo a ese sugestionamiento, o que, por ejemplo, yo pueda llegar a hacer que alguna persona vaya y mate a alguien o robe alguna cosa, o poder abusar físicamente de la otra persona estando en ese estado de trance. Entonces, eso ha hecho que como que mucha gente le cogiera como miedo a esa parte. Pero pues la verdad, después de haberlo probado, después de hacerlo todos los días, porque realmente lo hago todos los días, para mí eso ya se volvió un hábito y se ha vuelto como una necesidad. Porque incluso muchas personas, y hay muchos estudios que dicen que pues hacer una siesta en determinadas horas del día es muy reparador para el cuerpo. Yo no soy de dormir, a mí me cuesta hacer esas siestas, pero yo he optado, por ejemplo, por hacer los sugestionamientos después del almuerzo, y son 15, 20 minutos y uno se levanta como si hubiera dormido toda la noche. O sea, realmente el solo hecho de estar en ese estado hace que realmente el cuerpo se relaje, que uno libere mucha tensión, que la mente se calme, y lo que decía Mónica, supera uno esa barrera consciente de la resistencia lógica que tenemos nosotros, y empieza uno a darle órdenes directas al subconsciente de lo que realmente uno quiere. Entonces, eso es lo que básicamente, como en las sesiones y lo que dice Mauricio, uno puede llegar a aplicar para que la persona incluso sane cosas que a mí también me parecía algo muy loco que uno pudiera sanar solamente con quererlo, pero hay muchísima evidencia de que realmente funciona. Entonces, ahí ahondando un poco en tu comentario, perdón, es solamente para recalcarlo y que los que nos escuchan lo sepan. Nuestros clientes siempre mantienen el control de toda la sesión. Es algo muy importante que hay que mencionarlo, y que es seguro y es cómodo durante toda la sesión. O sea, es padrísimo. Correcto. Yo no he aplicado la hipnosis directamente con algún cliente. Son, pues así que yo diga, lo voy a hipnotizar o venga, le hago el sugestionamiento, no. Lo he hecho más de manera indirecta, como para bajarle la resistencia a la persona, sobre todo cuando vienen en un estado como muy negativo o muy depresivo, por decirlo así, y pues funciona. Pero así directamente sí lo hice con mis hijos. Un día les dije por probar y empezamos a hacer los ejercicios del libro y el globo, y de hacer esto de flotar sobre la línea del tiempo y demás. Y fue muy chévere porque ellos se dejan llevar, o sea, ellos sí, y
en un momentico están en ese estado y empiezan después a contarle a uno así con toda la alegría y eso, todo lo que vieron. Entonces, es Está, una experiencia, está, es una está, experiencia te- chévere. Está denso este tema, porque además el que nos está escuchando y el que nos está viendo dirá, esta gente se volvió loca, o sea, qué línea del tiempo, o sea, son técnicas que la verdad nosotros aprendemos de las mejores escuelas y que de alguna manera u otra realmente cuando te permites la ayuda, te pueden ayudar de una forma increíble. Vale, sí, de pronto ahí para hacer un poquito de claridad, la técnica que nosotros hablamos se llama Timeline Therapy y es muy conocida o en otros aspectos la conocen como regresiones y es como viajar por esa línea del tiempo hacia el pasado para poder mirar esas memorias o esas creencias o esas decisiones limitantes que la persona tuvo y ayudarles a liberar esa carga emocional que pueden tener alojadas ahí. Pero lo chévere de eso, y pues lo probé también con mis hijos, es hacer ese viaje hacia el futuro. O sea, no solamente ir hacia atrás a lo que uno ya conoce, sino ir hacia el futuro a visualizar cómo sería la persona incluso en varios años. Con mi esposa lo probamos también y ella me decía, ¿Van a seguir juntos en el futuro? ¿Te vio? Ah, ¿Te no, vio? eso no le pregunté, eso no se pregunta. Eso no se pregunta porque eso crea sugestionamientos, entonces no. No, yo le decía, por probar le decía, busca un recuerdo donde te sientas completamente segura, porque pues no quería, tanto en el pasado como hacia el futuro, no quería que se asociara ningún recuerdo con alguna carga negativa, sino al contrario, como algún recuerdo donde se sintiera como segura, que se sintiera empoderada, que se sintiera tranquila o alegre. Y pues ella me decía que cuando fue hacia el futuro, vio a nuestro hijo graduarse, o sea, ya lo vio de grande y lo vio en el grado. Entonces ella me decía, eso es muy loco, o sea, es demasiado loco porque son cosas que no han pasado y cómo es posible que uno pueda visualizar eso. Entonces, creo que en algún momento se los dije, a mí me cuesta eso, o sea, esa visualización del futuro me costaba mucho al principio hacerla. Y pues después de estudiar la certificación, uno se da cuenta que es que uno tiene tantas cosas atrás, o sea, tantas cosas ligadas en el pasado, tantas emociones negativas, tantas creencias, tantas cosas, que pensar en una versión del futuro de uno es muy difícil. Ahora lo he Supiera, empezado a hacer. Dime. voy a hacer un paréntesis aquí que considero para mí importante mencionarlo, ¿no? Si no tenemos la capacidad de visualizarnos en el futuro, es poco probable que ese objetivo que nos queremos plantear se dé. O sea, hay que hacer un trabajo, porque no digo improbable, digo poco probable. ¿Por qué? Porque de alguna manera tu cuerpo, al sentir esa sensación, y eso es una de las primeras herramientas que uno utiliza, ¿no? Te va a permitir sentir esa emoción. Y les voy a decir algo, yo que sí lo he hecho y lo he practicado, la emoción se siente 2 veces. Y muchísimas veces pasa, no sé si le ha pasado a ustedes, que sentiste esa emoción de una forma tan vívida que cuando lo materializas, tú dices, ya sé cómo, Ya lo había vivido. ya lo había vivido, esa es la palabra. Y es wow. Ahí, digamos que eso es muy cierto, o sea, cuando uno no tiene esa capacidad de como verse en el futuro, que hay muchas personas que realmente lo tienen de manera innata, que decían es que yo me veo montado en el carro o yo me veo en ese viaje o yo me veo subido al avión o me veo no sé qué. Para muchas personas es muy complejo y por eso a veces el tener esos pensamientos positivos, el ser positivo, el querer hacer algo es muy complejo porque hay tanta carga emocional, hay tantas cosas amarradas atrás de uno que ver esa visión es compleja. Y a mí durante la certificación me pasó que estando en una de las sesiones, ¡pum!, me llegó una visión así supremamente vívida del futuro y eso, y yo lo que hice fue coger y escribirla en el cuaderno. Y la escribí con todo el detalle posible porque yo dije,
ok, yo quiero saber eso qué significa, y cuando haga las sesiones de autosugestionamiento, de autohipnosis, quiero preguntar esa visión, qué significa y cómo puedo llegar allá. No sé, Mauro, si a usted le ha pasado algo de eso. Porque a Mónica sí, Sí, a cada rato. sí, no, fíjate que eso he escuchado mucho. Yo les digo, no he logrado entrar en ese momento de hipnosis profunda. He entrado como que una superficial, porque sí me logro visualizar, sí me logro, pero rápido me distraigo y pum, salgo. Entonces no he logrado entrar en trance total. Hay Sin que decir embargo, la verdad, no podemos mentir aquí. Hay que sí, sí, decir sí, la verdad. sí, claro. Mauricio Precisamente es por eso. Ujú. demasiado lógico y por eso él Sí, mismo no se lo permite. Quiero que lo ajá. sepan, ¿ok? Se Ahora sí autosabotea. continúa hablando. Eso fue un paréntesis, continúa. Y, y para mí eso es sorprendente porque sí logro guiar, sí logro entrar en la persona o ¿cómo le diré? Sí, ser una guía, pero no lo puedo hacer en mí. O sea, y no he logrado a alguien que logre entrar en mí. No lo sé. Sí, es probable. Pero lo padre de esto es los beneficios de. Creo que si en el caso de mis clientes me dicen, no, fíjate que porque ahorita tengo es una atleta que estoy entrenando para ganar medalla de oro ella tiene su meta de ganar una medalla de oro en Juegos Olímpicos en Atenas, y cuando logramos entrar en su línea del tiempo, logra entender su pasado, todos esos daños que se ha provocado, y los aprendizajes que tiene a partir de ahí y cómo se ve en el futuro recibiendo esa medalla de oro. O sea, ella se dice, wow, ¿cómo es posible que yo me pueda negar esa visualización de verme? No lo sé si lo voy a lograr todavía, dice, pero me nace una nueva emoción de tener la medalla en la mano, de ponérmela y de tomarme una fotografía y de que mi hija, dice, está ahí. O sea, no, es impresionante. Este, y entonces es cuando logro entender y digo, wow, cómo lo logro hacer y cómo yo no. Mira, Este, no sé, yo suena algo tengo, ilógico, pero me pasa. yo tengo años entrenando mi cerebro. Mi cerebro no, un cerebro es uno solo, mi mente subconsciente. Y Ujú. ahorita tú estás contando eso y yo estoy viviendo esa emoción. O sea, estaba visualizando lo que tú estabas contando y yo sentía la alegría, ¿ok? ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque una de las reprogramaciones mentales de tu mente subconsciente es que si tienes la capacidad de empatizar con la alegría del otro, vas a poder empatizar con tus propias emociones. Ahí hay un tema bien interesante, Mauro, porque, por ejemplo, pues en algunos casos hemos hablado de que, por ejemplo, yo soy muy visual y a mí me pasa, y creo que a Mónica también le pasa lo mismo. Cuando a nosotros nos están contando algo, o sea, la representación que nosotros tenemos a nivel de visuales es que todo lo manejamos a través de imágenes. Entonces, todo nos gusta que nos muestren imágenes, que nos muestren muñequitos, colores y todo eso, porque es la mejor manera en la que nosotros entendemos. Entonces, cuando alguien nos está contando ese tipo de cosas, es inevitable que nuestro cerebro esté tratando de imaginarse a esa persona, y lo que dice Mónica. Yo también estaba visualizando a la muchacha con su medalla, con la niña, con la foto, y pues obviamente es una representación de una persona que posiblemente nunca hemos visto en la vida. Y eso genera ciertas cosas, o sea, innegablemente empieza a generar emociones. Ujú. Cuando son ese tipo de cosas son buenas, pero cuando nos están contando cosas que no son tan chéveres, pues esas representaciones también se nos crean a nosotros, y de cierta manera lo que nosotros aprendemos desde el lado de los coaches es como a desligarnos de esas emociones cuando nos afectan a nosotros de manera personal. Pero cuando esas emociones son buenas, ahí es donde uno no debería disociarse de ese tipo de cosas, sino al contrario, debería uno asociarse para compartir ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pero en el caso de Mauricio, que dice, no, pues que
yo no lo he logrado, me cuesta, eso es un condicionamiento y es una creencia de decir yo no lo puedo hacer. A mí me pasaba, y creo que no es la primera vez que le digo eso a Mauro, es bajar ese nivel de racionalidad. Yo también al principio decía, yo quiero ese viaje, o sea, yo me quiero ver así como el Doctor Strange pasando así por multiversos y de colores y pasa. Eso no va a pasar porque todo el mundo tenemos una manera muy diferente de vivir esas experiencias. Incluso nosotros nos imaginamos que el viaje va a ser así en HD, a full color y con los sonidos así, el surround, como si uno estuviera en la sala de cine. Y a veces uno mira y es una imagen borrosa, oscura, como si uno la estuviera tratando de mirar así por un huequito, eso casi no se oye. Y eso no le quita que esa sea la experiencia que uno está visualizando. Es posible que en algún momento uno llegue a ver así con vívidos colores y el sonido y todo eso, pero eso implica que todavía hay muchas cosas que tenemos que soltar antes de poder tener esas visiones del futuro tan claras como muchas personas sí las tienen. Así como, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, cuando él decía, no, es que yo me veía levantando la copa y siendo ya el campeón de la Champions y demás. Eso es un trabajo que hay que hacer y que toca bajarle la racionalidad. ¿Yo qué he hecho? Yo he empezado porque a mí me pasa lo mismo, o sea, a veces yo estoy ahí en el y estoy pensando, no lavé la loza. Uy, se me olvidó echar la ropa en no sé qué. Uy, los niños, o sea, es normal, el cerebro sigue ahí con las actividades en vez de estar ahí acostado, escuchando pendejadas, vaya, haga oficio, haga lo que tiene que hacer. Entonces yo lo que he hecho es controlar mucho la respiración y centrarme mucho en el corazón. O tratar de escuchar, por ejemplo, algo. O sea, la hipnosis que yo utilizo tiene unas frecuencias específicas, algunos sonidos y demás. Entonces lo que hago es a veces centrarme en esos sonidos o centrarme en mi voz o concentrarme en el corazón. Porque si una a veces quiere que al estar escuchando, tratar de imaginar al tiempo y hacerlo de manera consciente, y así no va a funcionar. Entonces yo he hecho es, ok, me voy a concentrar en algo y voy a dejar que el resto fluya. Entonces me concentro en la respiración o me concentro en el corazón y ahí llega un momento en el que, ¡pum! O sea, como que entra uno en ese estado y ya se le olvida. Porque a mí me ha pasado que incluso termino el sugestionamiento y yo me despierto y la grabación se acabó hace 5 o 6 minutos. Y yo dije, ¿y los otros 5 minutos que me dormí, me quedé allá viajando? O sea, no sé. Y en ese momento yo digo, listo, ok, ya, hice mi sugestionamiento, chévere lo que haya pasado y voy y sigo con mis cosas. No sé, tú, Creo Mónica. que le acabas de dar al clavo, Holman. Y lo voy a intentar así, porque fíjate que yo, bueno, de lo que me dijo el coach de coaches, que soy auditivo digital. Okay. Soy músico, me gusta mucho la música y creo que lo voy a intentar con esas sonoridades, tanto musicales como con ondas. Creo que Mónica me habías pasado una... No Hace recuerdo. rato, señores, Sí, hace es cierto. rato. Te voy a regalar ese Pero la momento. resistencia mental, entonces, y aquí estamos para decir las verdades. O sea, Exacto. aquí estamos, y les pasa a ustedes también como coach, estoy completamente seguro de eso, que somos muy buenos para ayudar a otras personas, pero somos muy malos para ayudarnos a nosotros mismos, ¿no? Considerando el hecho de que somos profesionales, para mí una premisa sumamente importante es, primero lo experimento en mí y después puedo ayudar al otro, ¿no? Puede hacer debate en que es una creencia o no, sin embargo, siento que el acompañamiento de la otra persona a nivel energético se puede sentir más fuerte cuando tú has pasado por esa vivencia. En cuanto a la hipnosis, estoy hablando, claro está, ¿ok? En cuanto a poder disfrutar de eso, ese beneficio que no lo vemos porque no se ve, o sea, se siente. Están descubriendo mi lado Y es, oscuro. Me toca hoy.
Y esa es la Yo- idea principal de este podcast, definitivamente. Por eso, por eso somos los creadores de algo que permita al mundo ser una herramienta de, es verdad, no es así. Comenten, comenten, háganlo interactivo. O sea, yo no sé si para los otros que están escuchando o los millones de personas que están escuchando, pero para nosotros esto es sumamente importante y enriquecedor, porque aprendemos en cada uno de los podcasts. O sea, Mauricio dice algo que resuena y automáticamente yo lo escribo, yo siempre tengo papel y lápiz. Olman dice algo y resuena y yo lo escribo y lo aplico, porque esa es la manera de ir evolucionando como ser humano. Sí. Esa es la manera de aprender, definitivamente. Y yo me encadené, definitivamente. Ay, mira que eso, o sea, yo estaba mirando mucho en redes sociales sobre el tema de la manifestación, incluso en las mías yo he estado poniendo mucho de esos temas y sobre la parte de sanar. Y realmente a veces yo decía, bueno, si yo no soy capaz de manifestar, por ejemplo, ese tipo de cosas, si yo no me puedo visualizar así, ¿cómo puedo hablar de esos temas? Y eran temas también que empezaban mucho a limitar. Yo decía, bueno, yo tengo las herramientas, conozco las técnicas, pues tengo que encontrar la manera en la que yo me las pueda aplicar a mí mismo y pues ser coherente con esos temas. Entonces he estado probando muchas cosas, he probado con sonidos, he probado con frecuencias, he probado con mi voz, he probado con otras voces, con un montón de cosas y lo que me ha funcionado lo he estado como filtrando y he estado como desarrollando cosas sobre ese tipo de cosas también ahí. Una pregunta. Dime. Fíjate, yo lo veo de esta manera, por favor dime tú si no es así. ¿Qué te hace pensar que te ha estado funcionando y que no? A ver. Digamos que es como los estados finales de. O sea, yo me he puesto a mirar y digo, bueno, una cosa es cómo me siento después de hacer el sugestionamiento. Otra cosa es en qué momentos, digamos, lo hago, porque qué días hice uno en el que simplemente con las frecuencias, digamos que tuve una alteración de mis emociones por una visita que tuvimos. Entonces, y eso se me reflejó en un dolor de cabeza, o sea, me empezó a doler la cabeza por aquí en este lado y yo dije, hay algo ahí que no, con ese tema en particular en el que estábamos hablando. Entonces dije, me voy a tomar 15 minutos, me voy a poner los audífonos, voy a poner la frecuencia y voy a empezar a preguntarle a mi subconsciente qué es lo que está haciendo que eso me afecte, qué me está generando ese tipo de cosas. Al hacer eso, tuve otra visión que después se las cuento, o sea, me empezaron a llegar un montón de imágenes del subconsciente y lo que les decía la vez pasada, yo he estado escribiendo mucho, o sea, como para descargar todas esas cosas he estado escribiendo, entonces empecé a escribir eso y la interpretación de lo que esa visión me estaba dando. Entonces, para contestarte la pregunta, uno es como lo que siento después de hacer el sugestionamiento, o sea, si sea positivo, sea negativo, porque pues a veces uno termina como tensionado o algo, entonces uno dice, o mi subconsciente lo estaba rechazando o saqué algo que me está generando eso y tengo que trabajarlo. Mientras que hay otras en las que digo, bueno, hice el sugestionamiento y como que no pasó nada, entonces posiblemente ese no funcionó tan bien y es seguir intentando. ¿Qué me ha funcionado? ¿Qué me ha funcionado harto? Que era una de las creencias más feas que yo tenía, que no me gustaba mi voz y que no me gustaba cómo me veía en cámara. Le he cogido cariño a mi voz. Entonces los sugestionamientos me han servido para mejorar esa relación interna con mi propia voz. Eso ha sido un gran cambio, que no lo había notado mucho y que pues ahora me doy cuenta de que sí me gusta la voz, sí me gusta ese tono, sí me gusta en la manera en la que me estoy hablando ahora. Porque creo que a todos nos ha pasado que no nos hablábamos bonito, no nos hablábamos con cariño, y Mónica lo decía el capítulo pasado. Entonces, ese es como mi checklist, ¿no? De que sí me funciona, no me funciona, o tal vez la experiencia no fue tan chévere. No la descarto porque yo digo, puede que esa estrategia, haciéndole algún ajuste, me funcione mucho mejor.
una de las sugestiones que, por ejemplo, no me ha funcionado es como decir, ok, ¿yo qué quiero para mi futuro? Yo quiero esto, y ponerle fechas. Entonces me he dado cuenta que al ponerle las fechas, Te genera ansiedad. sesgo al subconsciente porque de alguna manera hay una resistencia y me dice, no vamos a llegar, no lo vamos a lograr. Entonces Porque es dije, tu mente consciente la que te está diciendo Ujú. que no lo vas a lograr, quiero que claro, sepas. exacto. Pero entonces yo dije, si no me está funcionando el tema de la fecha, la voy a quitar. Y lo que voy Está a hacer perfecto. es dejar que las imágenes fluyan y tratar de interpretar cuál es ese momento en mi vida en la que se está generando realmente ese proceso. Y centrarme más en la experiencia, en el sentir, en el ver y en el escuchar cuando eso se materialice, cómo se siente durante el sugestionamiento. Porque ya sabemos nosotros que al lograr eso, que pues eso se llama el back, el cómo se ve, el visual, auditivo y kinestésico, cómo se siente ese proceso, realmente la manifestación se va a hacer mucho más rápido. Y entre más interactúe yo con esa visión y con esos sentimientos y esa audición, más rápido se va a lograr en el tiempo ese proceso. ¿Saben por qué también pasa eso, chicos? Porque internamente comenzamos a trabajar con nuestro sistema activador reticular, que Ujú. es algo que todos lo Exacto. tenemos, y automáticamente comienza él a mostrarnos las diferentes posibilidades que hay en eso que yo estoy pensando continuamente. Funciona tanto para lo negativo como para lo positivo, ya lo habíamos comentado en otros episodios, ¿no? Pero me parece genial porque de alguna manera, si hay alguien que en este momento se esté pasando por este podcast y dice, nunca había escuchado de lo que es la mente consciente o inconsciente, que puede pasar, o cómo hacemos para el tema de la manifestación, o sea, estamos dando también herramientas que puedan hacer el trabajo más fácil o el camino más fácil, yo diría, porque el trabajo siempre hay que hacerlo. Sí, sí, Así sí. es, sí, O sea, el tiene que. trabajo siempre hay que hacerlo. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, esto es una pregunta abierta, pero cuando hablan a su experiencia hoy, yo antes decía, wow, ¿cómo es eso de la reprogramación mental? Y todos los días me puedo hacer una pregunta de cómo reprogramo, cómo reprogramo. Y justamente ayer apareció el libro Los secretos de la mente subconsciente, que creo que ya tú lo leíste, ¿no? Eh, el poder El poder, exactamente. Claro. de Joseph Murphy. Ajá, el cuento cómico de todo esto es que cuando comienzas a leer la teoría, tú dices, pero esto yo lo hago todos los días. Más que no lo hacemos conscientemente. Exactamente, a eso voy justamente. Este trabajo de crecimiento personal definitivamente es una forma consciente de querer cuáles son los objetivos que yo quiero a corto, mediano y largo plazo. Y quien te va a ayudar a materializar eso es tu mente inconsciente. Y la hipnosis es una herramienta de reprogramación que te va a ayudar a alcanzar eso. Rápido o más lento va a depender de muchas variables. Ahora bien, de que puedes llegar a eso, yo doy fe que sí se llega. Y yo creo que ustedes también. Sí, claro, Mónica. Es que hay como para resumirles el tema. Y que lo hemos tocado, digamos, en los otros podcasts del tema de la positividad tóxica. De todo el tiempo estar pensando positivo y no dejar sentir esas emociones negativas. Cuando uno está pensando recurrentemente en algo positivo o negativo, pues el cerebro lo que hace es enfocarse en eso. Se enfoca en buscar toda la evidencia de eso en lo que uno está pensando. Entonces, si yo pienso que yo soy malo para las ventas, pues obviamente voy a encontrar, o mi cerebro y mi subconsciente van a buscar toda la evidencia posible y habida y por haber para eso. Y me va a bloquear todas, incluso los clientes que sí realmente me puedan vender, comprar, o las oportunidades de mejorar ahí.
Pero si yo me centro en las cosas de que no estar de, es que yo soy el mejor, yo soy el mejor, yo soy el mejor, yo soy el mejor, cuando realmente no lo siento y no lo he vivido, pues obviamente tampoco va a funcionar. Pero si yo digo, ok, hice una venta, soy buen vendedor, o sea, soy un vendedor, entrando por ahí, que incluso yo ahorita estoy leyendo el libro de hábitos atómicos y ahí habla de que la manera más fácil de instaurar un hábito es empezar a hacer pequeñitas cosas. Pequeñas Entonces, acciones. si yo escribo una página o escribo media página o un cuarto de página, dice, eso no me vuelve un escritor consagrado, pero soy escritor, porque escribí media página. Si al siguiente día vuelvo y escribo otra media página y al siguiente día escribo otra media página y así lo voy haciendo y yo me digo, soy escritor, así sea aficionado, así sea por lo que sea, ya soy escritor. Esa identidad, el cambiar esa identidad, el decir, ya lo soy, no soy Gabriel García Márquez, no soy Neruda, no soy cualquiera de los famosos, pero soy un escritor, así sea de cosas pequeñas. El adoptar esa identidad hace que el cerebro se enfoque en eso. Entonces se va a enfocar en cuidar la redacción, en leer más para poder aprender cómo realmente se escribe, en mejorar muchas cosas. Y eso es lo que a la larga va haciendo que realmente uno genere ese hábito, cree esa conciencia, recable y reprograme neurológicamente el hecho, porque todo el cerebro y el subconsciente empieza a enfocarse en ese nuevo hábito y a la larga uno va a terminar materializando y cuando uno se dé cuenta ya está escribiendo libros, está escribiendo posts o lo que sea, o simplemente está escribiendo todos los días de manera fluida y ya le va a empezar a hacer a uno falta el no escribir. Eso me pasó a mí con la lectura. Yo todos los días por lo menos 15 minutos me siento a leer. Y ahora ya no me siento a gusto si no leo por lo menos 2 o 3 páginas de un libro. Qué cosa que yo no hacía antes y ya me he leído como 10 libros haciendo solamente ese pequeño hábito todos los días. Pregunta Lo para que cerrar. intentas. Ajá. A ver, no, habla si quieres, pero la pregunta que les iba a hacer y se las dejo. ¿Les parece que el tema, o sea, el trabajo personal es fácil o es difícil? Bueno, dale, Mauro, porque yo hablo mucho. Ahora pensé que era una pregunta para el público. Es fácil si así lo queremos pensar, pero es lo que aprendí hoy, lo que me están diciendo ustedes. Si lo pienso que es difícil, pues así va a ser, ¿no? Yo quería comentar algo o ahondar en lo que Holman dijo. Lo que tú quieres decir, y quiero que me confirmes esto, es que si yo me la paso viendo noticias todo el tiempo, mi lado hipnótico cerebral, mi lado subconsciente, va a crear a que mi mundo o mi círculo sea peligroso. Claro. Es más, miren, acá en Bogotá, pues para mí es un secreto que pues siempre ha sido peligrosa, pero ¿qué ciudad grande del mundo no lo es? Y ahorita hay un tema de que no, o sea, Bogotá se volvió terrible, ya no se puede salir a ningún lado, no se puede hacer nada, no sé qué. Si uno sale con ese pensamiento, pues obviamente todo lo que uno mire alrededor, incluso cualquier persona que uno vea, le va a parecer sospechosa, le va a parecer peligrosa y va a empezar a atraer eso. Eso es lo que hace el SAR, el sistema, ¿cómo es? Automático reticular, se me olvidó. Activador reticular. Eso, activador reticular. Solamente vamos a ver eso, solamente nos vamos a enfocar en eso. Entonces, yo no veo noticias desde hace mucho tiempo y eso fue antes incluso de las certificaciones y del entrenamiento, porque me di cuenta que me llenaba de muchas emociones negativas, me llenaba de muchas imágenes que yo no quería y me hacía sentir cosas que no me gustaban para nada. Entonces las dejé de ver. Y eso para mí ha sido una tranquilidad, o sea, ha sido un cambio brutal. He optado por pensar en cosas y mirar cosas que realmente me nutran, cosas positivas, cosas que realmente me alimenten y no que me resten. Entonces la respuesta es sí, Mauro. Si usted se la pasa viendo noticias de que todo es un caos, de que la economía está vuelta a nada, de que los presidentes no sirven para nada,
eso termina alimentando la posición de víctima de, claro, yo no tengo trabajo, yo no consigo trabajo porque el presidente es malo, porque los ricos son malos, porque las empresas están mal, porque la economía está mal, porque ahora subió Trump a la presidencia, entonces el mundo se fue para el carajo. Entonces la culpa es de todo el mundo menos de uno. Entonces, ahí sí, como dicen la literatura, donde tú pones tu enfoque, se amplifica. Si te enfocas en lo malo, vas a recibir todo lo malo del mundo. Si te enfocas en lo bueno, vas a recibir todo lo malo del mundo porque tu cerebro se va a enfocar en eso. Así se aparezca la mejor persona del mundo y le diga, mire, yo quiero compartirle a usted los secretos de la vida y lo quiero llenar de riqueza y lo quiero llenar de amor y eso. Si uno está pensando que todo el mundo es malo, que todo el mundo es perverso, que todo el mundo me va a hacer daño, uno va a terminar alejando a esa persona y después va a justificar que por eso uno es infeliz. Porque el cerebro siempre va a buscar la evidencia posible para eso. Y esa evidencia es inconsciente. A eso quería llegar. Ok. Bueno, esa muchas- es buena información para el público. se nos fue una hora volando. Bueno, pues eso es todo por hoy. No, otra vez la invitación a que nos dejen sus comentarios, Aquí. nos dejen Aquí. sus temas, de qué quieren hablar. Si no entendieron algo, pregúntenlo y se los estamos ahí, les vamos a estar contestando y les vamos a estar diciendo. Mauricio, Mónica, como siempre, un placer. Me divierto mucho con ustedes. Se nos pasa el tiempo volando. Que te vaya muy bien en tu celebración del Día de las Madres. Voy al Feliz acto Día del de las Madres a en todos los Venezuela. que nos escuchen. ¿En sus países también? Sí, Sí, ese es todo. domingo. Todo Latinoamérica. Ok, ya, bueno, listo. Bueno, Para que las cuando- esposas, para cuando sus salga- esposas o para las mamás de sus hijos. Feliz Día de las Madres. Vale. Feliz Chicos, Día de las Madres. que a tengan todos. un buen fin de semana, que les va muy bien. Chao a todos. El lado oscuro del coach, tu espacio de verdad, el lado oscuro del coach.